¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas de las mentes más brillantes de la historia preferían la soledad? ¿Qué lleva a grandes pensadores a sentir repulsión por la vida social? ¿Y será que el aislamiento es una maldición o un privilegio reservado para los espiritualmente e intelectualmente más sensibles? Arthur Schopenhauer, uno de los filósofos más impactantes y sombríos del siglo XIX, tenía respuestas afiladas para estas preguntas, respuestas que confrontan directamente la forma en que vivimos hoy. Para él, la sociedad era un teatro vacío. El mundo estaba lleno de personas superficiales, guiadas por deseos fútiles, conversaciones vacías y rutinas sin sentido. Para Schopenhauer, cuanto más profunda fuera la mente de un ser humano, más sería repelido por ese escenario. La soledad, entonces, no era una elección. Era una consecuencia natural de la sabiduría. Él escribió: «La soledad es la suerte de todos los espíritus excepcionales». No se trataba solo de una defensa de la introspección. Era una constatación cruda de que cuanto más consciente es una persona, más difícil le resulta encajar en las distracciones banales del mundo. Pero, ¿acaso tenía razón? ¿O ese desprecio por la convivencia social era solo un síntoma de alguien que no sabía cómo conectar? Esa es la duda que atraviesa el tiempo. Cuando miramos la historia, vemos nombres como Nikola Tesla, Isaac Newton, Emily Dickinson, Beethoven, Kant, todos genios, todos marcados por la soledad. No es coincidencia, no es casualidad. La soledad era para ellos el único espacio donde podían ser plenamente libres para pensar, crear, existir. Es como si la vida social, con sus máscaras y exigencias de rendimiento, funcionara como un bloqueo para el pensamiento elevado. Schopenhauer decía: «Un hombre solo puede ser el mismo mientras está solo». Y añadía: «Si no amas la soledad, no amarás la libertad, porque solo cuando estás solo, eres verdaderamente libre». Estas palabras resuenan en un mundo como el nuestro, que predica la conexión constante, pero vive sumergido en la distracción. Para Sina, la sociedad no era un lugar de comunión verdadera, sino un espacio sofocante donde el intelecto era aplastado por expectativas sociales, superficialidad y deseos egoístas. Y esa sensación de no pertenecer, según él, era inevitable para aquellos con una mente despierta. Claro que ese alejamiento tiene un precio. Muchos de los más grandes pensadores de la historia fueron consumidos por periodos de angustia, depresión y ansiedad, pero no porque fueran débiles, todo lo contrario. Veían el mundo con tanta profundidad que el peso de la existencia se volvía más difícil de cargar. Veían donde la mayoría no veía nada. Y eso es lo que los hacía diferentes. La cuestión es, ¿ese aislamiento es una maldición? ¿O una señal de que estás en otro nivel de percepción? Para Schopenhauer era una bendición disfrazada. Él creía que los verdaderos pensadores debían aceptar la soledad como un don, porque solo en el silencio, solo alejándose de la mediocridad social, la mente podía alcanzar sus mayores logros. Esa perspectiva nos invita a reflexionar. ¿Estamos realmente aprovechando el potencial de nuestro pensamiento? ¿O estamos demasiado distraídos con el ruido del mundo? Schopenhauer veía la vida social como una representación, una actuación, un teatro donde las personas interpretan papeles y esconden sus intenciones detrás de máscaras cuidadosamente construidas. Según él, la mayoría vive para agradar, competir, acumular. Vivir de verdad es algo raro. Veía los encuentros sociales como transacciones. Nada de profundidad, nada de alma, nada de autenticidad. La búsqueda de validación externa, por estatus, elogio, prestigio, era, para él, lo opuesto a vivir con conciencia. Su filosofía decía: la sociabilidad para la mayoría no es más que una máscara para disfrazar el vacío. Esa era la crítica más dura, y quizás la más verdadera, porque de hecho, vivimos rodeados de distracciones, de conversaciones superficiales, de interacciones que no tocan el espíritu. Y en ese escenario, aquel que piensa demasiado, siente demasiado y ve demasiado, termina sintiéndose extraño, como si estuviera en un mundo que no fue hecho para él. A los ojos de Schopenhauer, los verdaderos pensadores
Aquellos con un llamado espiritual e intelectual más elevado no deben intentar encajar. Deben aceptar su singularidad, su soledad y su propio camino. Y aquí es donde surge la verdadera transformación, cuando la soledad deja de ser un dolor y se convierte en un santuario. Para muchos, la soledad sigue siendo sinónimo de vacío, pero para Schopenhauer y para tantos otros grandes pensadores a lo largo de la historia, la soledad era el templo donde el espíritu podía respirar. Él creía que la genialidad exigía silencio y que la verdadera grandeza solo florece cuando el alma está libre de las exigencias del mundo exterior. Pero esa libertad tiene un precio. Schopenhauer no romantizaba el aislamiento. Sabía que vivir lejos de las convenciones sociales también traía una carga emocional, un peso que no todos están preparados para cargar. Detrás de la gran mente, también hay un corazón que siente, un corazón que, muchas veces, sufre con el distanciamiento, con el rechazo y con la incomprensión. Nietzsche, otro gigante del pensamiento filosófico, también valoraba la soledad, pero en sus obras admitía, podía ser dolorosa. En Así habló Zaratustra, describe al filósofo como un ermitaño que baja de la montaña para compartir su sabiduría, solo para encontrar rechazo. La verdad, por más bella que sea, no siempre es bienvenida. Schopenhauer veía ese dilema con claridad. Para él, había una solución: no intentar encajar, sino aprender a observar el mundo con desapego. Una mente despierta no debe luchar contra la superficialidad, debe aprender a atravesarla. Ese desapego filosófico era la clave. Enseñaba que el verdadero sabio debía mantener una neutralidad emocional ante la mediocridad del mundo. No por arrogancia, sino por preservación. Era como si el pensador fuera un buzo en aguas poco profundas. Sabe que hay profundidad, pero la mayoría no quiere o no puede alcanzarla. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta de Schopenhauer era clara: aceptar la soledad como aliada, sumergirse en las propias ideas, abrazar la introspección y, sobre todo, preservar la libertad mental, algo que se pierde rápidamente en la convivencia excesiva con la banalidad. En su obra más famosa, El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer afirma que el mundo como lo conocemos es solo una ilusión proyectada por nuestras mentes. Por lo tanto, la vida social, con todas sus máscaras y actuaciones, no es más que una distracción que nos aleja de la esencia. Y esa esencia solo puede ser accedida cuando nos alejamos del ruido. Cuando silenciamos el ruido de la opinión ajena, de la validación externa, de las expectativas impuestas. Es en ese silencio donde se revela la verdad. Para él, cuanto más inteligente es una persona, menos necesita de los demás para sentirse completa. La mente elevada busca sentido, no aprobación. Busca sabiduría, no fama. Busca autoconocimiento, no aceptación social. Por eso, según él, el aislamiento es la suerte de los espíritus excepcionales, no porque sean mejores que los demás, sino porque simplemente no encuentran en las interacciones sociales aquello que su alma realmente desea. Eso nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuántas veces te has sentido fuera de lugar en medio de la multitud? ¿Cuántas veces has preferido el silencio de tu mente al ruido de las conversaciones vacías? ¿Cuántas veces te has preguntado si había algo malo en querer estar solo? Tal vez lo que estás sintiendo no sea soledad, sino libertad. Pero hay que tener cuidado. La soledad mal comprendida puede volverse sufrimiento. El aislamiento prolongado puede alimentar la tristeza, la desesperanza y la falta de sentido. Por eso Schopenhauer proponía una vida de contemplación y no de aislamiento total. No defendía el abandono de la sociedad, sino su trascendencia. Puedes vivir en el mundo sin estar atado a él. Puedes relacionarte sin perderte. Puedes amar sin olvidarte de ti mismo. La clave está en el equilibrio. Muchos genios entendieron esto. Beethoven, incluso en medio de la sordera y la soledad, compuso sinfonías que aún resuenan. Emily Dickinson, aislada en su cuarto,
escribió versos que atravesaron siglos. Newton, inmerso en sus propios pensamientos, revolucionó la ciencia. Y todos ellos nos mostraron que la soledad, cuando se comprende y se vive bien, puede ser la mayor fuente de creación. La pregunta que queda es, ¿tienes el valor de escucharte? En el mundo actual, tan ruidoso, donde somos constantemente estimulados por notificaciones, redes sociales, presiones y comparaciones, detenerse a escuchar. Tu propia alma es un acto de resistencia, es un gesto radical de amor propio. Y tal vez eso sea exactamente lo que Schopenhauer quería mostrarnos, que el camino hacia la sabiduría no está en las multitudes, sino en el silencio interior. ¿Y tú? ¿Ya encontraste ese silencio? ¿Ya permitiste que tu mente se sumergiera profundamente en sí misma, sin distracciones, sin máscaras, sin miedo? Si aún no lo has hecho, tal vez sea hora de intentarlo, de buscar ese refugio donde la mente brilla con más intensidad, donde el pensamiento fluye sin barreras, donde el alma encuentra paz. Después de todo, como escribió Schopenhauer, la soledad es la suerte de los espíritus excepcionales. Tal vez también sea la tuya. Después de todo, ¿cómo seguir este camino de introspección sin caer en la trampa del aislamiento emocional? ¿Cómo transformar la soledad en un suelo fértil para el crecimiento espiritual y no en una prisión silenciosa para la mente? Schopenhauer creía que el secreto estaba en la calidad de la conexión, no en la cantidad de conexiones. No promovía una vida de alejamiento total, sino una vida cuidadosamente selectiva. El pensador no debe buscar multitudes, sino almas compatibles. Y eso exige discernimiento, exige presencia. En lugar de hundirse en interacciones que roban energía, sugería que cultiváramos relaciones que expandan la conciencia, amistades que eleven, diálogos que inspiren, silencios compartidos que sanen. Y cuando esas conexiones no sean posibles, el silencio debe ser bienvenido. Es importante recordar que la soledad solo es peligrosa cuando no tiene propósito, cuando está vacía de significado, pero cuando está llena de reflexión, creación, estudio, espiritualidad, se convierte en un santuario, un lugar sagrado donde el ego se disuelve y la verdad se revela. Muchos espiritualistas modernos, incluso, ven la soledad como una etapa obligatoria del despertar espiritual. Es en el silencio donde escuchamos a Dios. Es en la ausencia de voces externas donde finalmente escuchamos la nuestra. Y aquí está un punto poderoso. El aislamiento de las grandes mentes no es una huida del mundo. Es una búsqueda de algo más allá del mundo. Un deseo profundo de comprender los misterios de la existencia, de tocar lo infinito con el pensamiento, de vivir no al margen de la realidad, sino en un nivel más elevado de ella. Aquellos que, como tú, sienten este llamado, no están perdidos. Simplemente están recorriendo un camino menos transitado. Y como todo camino sagrado, requiere coraje, renuncia y fe. Fe en que, incluso estando solo, no estás solo, porque la verdadera compañía está dentro de ti, en tus pensamientos más profundos, en tus visiones más atrevidas, en tus conexiones espirituales invisibles a los ojos, pero evidentes para el alma. Tal vez por eso tantos genios prefirieron el silencio de las bibliotecas a las fiestas, la soledad del estudio a los aplausos. Sabían que el conocimiento verdadero no es popular, que la sabiduría no se grita, se susurra, y para oírla hay que silenciar el mundo exterior. Pero cuidado, la soledad no debe usarse como escudo contra la vida. Es un portal, no un escondite. Debe vivirse con intención, no con resentimiento. Debe servir para fortalecer el espíritu, no para escapar del dolor. Porque huir del dolor también es huir del aprendizaje. Nietzsche decía que el verdadero filósofo vive en el límite entre el caos y el orden. Y es en ese filo, muchas veces solitario, donde ocurre la verdadera transformación. Por eso, no lamentes tu distancia de los demás. Usa ese espacio para profundizar en ti mismo, para refinarte, para reencontrarte, para descubrir lo que realmente importa.
porque solo quien se conoce profundamente puede conectarse verdaderamente con el otro y con el todo. Muchas veces, los elegidos para grandes misiones en este mundo también son aquellos que pasan por largos periodos de reclusión, como si el universo necesitara alejarlos del ruido para prepararlos en silencio, para que luego, al regresar al mundo, estén listos para cumplir su propósito con grandeza. ¿Sientes que llevas ese llamado dentro de ti? Entonces abraza esta etapa de tu vida con valentía. Usa este tiempo para prepararte. La soledad que sientes hoy puede ser la semilla del propósito que vivirás mañana. Y si en algún momento te sientes desmotivado, recuerda esto. Todas las grandes ideas nacieron en el silencio. Toda iluminación surgió de la oscuridad. Toda revolución comenzó en la mente solitaria de alguien que se atrevió a pensar diferente. Tú puedes ser esa persona. La diferencia entre la soledad que ahoga y la soledad que transforma está en la conciencia con la que la vives. Si te acerca a quien realmente eres, entonces no te aleja del mundo, te prepara para cambiarlo. Así, ¿qué sigue? Continúa en tu camino con dignidad, con sabiduría y con la confianza de que este aparente alejamiento es en realidad el inicio de tu gran acercamiento con tu destino. Tal vez el mayor desafío de aquellos que poseen una mente brillante sea precisamente lidiar con el peso de ver lo que otros ignoran. Cuando ves el mundo con más claridad, también percibes su fealdad, su hipocresía, sus juegos de vanidad. Eso puede ser doloroso, pero también puede ser liberador. Y es aquí donde habita el poder de los elegidos, no en intentar cambiar el mundo a la fuerza, sino en cambiar su vibración interior, en convertirse en un faro de conciencia silenciosa que ilumina sin hacer alarde. El verdadero sabio no impone sus ideas, inspira, no con fuerza sino con ejemplo. Si sientes que este contenido habló directamente con tu alma, es porque hay una parte de ti que ya lo sabía todo. Solo necesitaba recordarlo. Ya llevas esa sabiduría dentro de ti. Lo que estás haciendo ahora es despertarla. No te preocupes por ser comprendido por todos. Los grandes espíritus siempre fueron incomprendidos en su época. No intentes convencer a quien aún no está listo. Simplemente vive tu verdad con serenidad y firmeza. La verdadera conexión no ocurre por la explicación, sino por la vibración. Y si el precio de la libertad intelectual es la soledad, que sea digna, rica y sagrada. Que sea tu catedral interior, el espacio donde tu alma crece, lejos del ruido, cerca de lo divino. Recuerda, el mundo puede ser ruidoso, pero tu alma es silencio. El mundo puede ser caótico, pero tu corazón puede ser un templo. El mundo puede ser distracción, pero tú puedes ser presencia. A partir de ahora, mira tus momentos de soledad con otros ojos, no como rechazo, sino como recogimiento. No como castigo, sino como invitación, un llamado a ir más profundo, a ir más allá, a hacer aquello que nadie espera, pero que el mundo desesperadamente necesita. Y si aún dudas de tu valor, recuerda, no es la cantidad de amigos, de fiestas o de seguidores lo que define tu importancia, sino la profundidad de tu alma, la verdad de tu camino y el coraje que tienes para ser quien eres, incluso cuando nadie te está mirando. Los grandes nombres de la historia caminaron solos por mucho tiempo antes de ser reconocidos. Y muchos jamás fueron comprendidos, y aún así no cambiaron lo que eran. Eso es fuerza, eso es misión, eso es grandeza. Por lo tanto, si llevas ese sentimiento de estar fuera de lugar, tal vez no sea porque estés equivocado. Tal vez sea porque estás adelantado, porque tu papel no es encajar, es transformar, y toda transformación comienza en el silencio. Abraza esta jornada con gratitud, con humildad, con reverencia y con fe. Fe de que cada paso tuyo, incluso solitario, está siendo guiado. Fe de que hay un propósito mayor. Fe de que, mientras te alejas del ruido del mundo, te estás acercando a la voz de Dios. Y nunca lo olvides. Mente en movimiento, donde tu conciencia se expande y tu alma encuentra dirección. Si este mensaje tocó tu espíritu,
No puedes perderte el próximo video del canal. Lo que viene a continuación puede ser la llave que tu alma ha estado esperando. Te espero allí.